O ya estamos en el aire, así es que buenas noches a los países europeos y a los países orientales que nos siguen. Buenas tardes, amada América. Es un placer enorme estar con ustedes una vez más en nuestro programa Polifonía Literaria, Pedagógica y Artística. Hoy estaremos conversando acerca de un tema que estamos seguros es del interés de muchos de ustedes porque ya empíricamente lo han vivido y además para otras personas que estarán transitando ese camino hacia una tesis doctoral y esperamos también que esto sirva para que muchos jóvenes consideren la idea de planteárselo de hacer un doctorado, ¿okay? Llegar a esa meta, todo el que pueda. Pues el tema de hoy que vamos a abordar es el de desafíos, vicisitudes y peripecias de una tesis doctoral. Esperamos que sea de su agrado lo que vamos a compartir. Además quisiera decir que estamos más que complacidos, estamos muy contentos por la acogida que hemos tenido con ustedes, nuestro público distinguido, nuestros escritores queridos, nuestros profesores, pintores, artistas, público en general que ha acogido este proyecto y que nos sigue. Les agradecemos su complicidad en esta polifonía. Antes de empezar con el primer segmento de esta tarde y de abordar las vertientes que están esbozadas bajo este tema, me gustaría agradecer, mencionar a las siguientes personas que nos siguen, han mandado comentarios hermosos. El escritor Pere Besó, es de España, Valencia, a Pablo Menacho de Panamá, a Carlos Roberto, el presidente de Isla Negra en Puerto Rico. Queremos agradecer también a Andrea Tierra, la poeta y cantante colombiana residente en Nueva York, a el escritor Raúl Genao de Colombia, a Tomás Rivera, nuestro escritor dominicano, a Carlos Cañas Dinarte, salvadoreño residente en Barcelona, en España, y también al señor Francisco, escritor Francisco Muñoz Soler de España. Más adelante mencionaremos otros nombres de personas que han escrito cosas muy bonitas y que nos siguen. Y sin más preámbulo, vamos entonces a cederle la palabra al licenciado Alberto Pérez Lorenzo, que va a estar abordando la primera vertiente de esta tarde. Es un gusto enorme, repito, estar con ustedes en esta tarde de domingo. Con ustedes, Alberto. Muy bien, muchas gracias a todos. La emisión de hoy la tenemos dividida en 3 segmentos y el primero de ellos va a tratar con el proceso y las complejidades de la tesis doctoral, por lo cual vamos a comenzar en primer lugar con la doctora Madera, que nos hable de sus experiencias en este ámbito y de esta forma nuestra experiencia compartida puede ser útil para todos los que van a hacer una tesis. Ojalá que les sirva de mucho. Adelante. Gracias. Bueno, a mí lo que voy yo a abordar va a ser bajo esta vertiente de exámenes, de requisitos y sus complejidades que tienen que ver con una tesis doctoral. En el Graduate Center, la Universidad de New York, donde nosotros, Cintia, Luana y yo, hicimos el doctorado, ¿verdad? Tiene, como casi en todas las universidades, tienen un proceso que es universalmente muy similar, ¿verdad? Entonces, en el departamento de literatura,
eh, lo que nosotros teníamos como requisito era, además de los créditos que teníamos que tener, los cursos que hay que tomar para tener la cantidad de créditos necesarios, había una serie de exámenes. Bueno, y dentro de esos requisitos había uno que a muchas personas le preocupaba porque no tenía la fluidez ni los conocimientos en la lengua, que era el latín. Si uno no tomaba y pasaba latín 1 y 2, pues no podía o no puede continuar con su meta de llegar al doctorado. Ese es uno de los requisitos. Otro de esos requisitos era hay dos exámenes. Uno era cuando uno llegaba a los 45 créditos, tenía que tomar o hay que tomar un examen que era bastante riguroso también, que incluía textos de Hispanoamérica y de España. Y finalmente venía el último examen, el temido examen. Y es un examen que realmente eh, eh, decidía si usted, ya después de haber tenido más de 45 créditos, ahí se determinaba si usted pasaba ese, el de los 45 créditos, entonces usted tenía luz verde para continuar con los demás créditos y tomar el segundo examen. ¿De qué hablamos aquí con este segundo examen? Era un examen que incluía todo el canon de la literatura española desde la Edad Media, ¿ok? A todas esas obras cumbres hasta nuestro tiempo contemporáneo. ¿Y qué significaba eso? Que había que aprender todo lo que había en la narrativa, de esas obras canónicas, clásicas, de la narrativa. Teníamos que sabernos los ensayos magistrales. Teníamos que estar preparados para la poesía, el canon poético, ¿ok? El teatro español. Todo eso podía salir cualquier obra bajo cualquiera de esos marcos, ¿no? De esos géneros literarios. Pero además, entonces no pasábamos con los mismos géneros a Hispanoamérica. De modo que imagínense lo que era uno tener que realmente probar que tenía y que tiene ese cúmulo de referencias que manejaba todas esas obras para poder realmente enfrentarse a ese examen. Y lo otro era saber uno que venía ahí a leer lo que usted escribía, el comité que leía o que lee esos exámenes. Y uno realmente tenía la presión, además del contenido del examen, que uno quería quedar bien ante estos profesores lumbreras, por ejemplo, el profesor Lerner que teníamos, que pasó a mejor vida, murió hace no mucho, y al cual llegamos a establecer una relación hermosa con ese maestro, con una preparación intelectual extraordinaria, la profesora Lia Schwartz, en fin, Di Camilo, la doctora Ray, la doctora Raquel Chan Rodríguez, bueno, toda esa playa de profesores tan capacitados. Y eso también le pone a uno una presión, porque tú dices, bueno, yo quiero escribir unos ensayos aquí de los temas que me salgan, de las obras que sean, que mis profesores me den el visto bueno para poder pasar. Ese era uno de los requisitos más temidos. Alguna gente no llegaba a pasar uno de los dos exámenes y entonces se le daba una oportunidad o se le da una oportunidad para que tomara el que fallara. Y eso es, a grosso modo, ¿verdad? Lo que tenía que ver con estos requisitos y estos exámenes. Así que con esto yo concluyo. Muy bien. La siguiente, el doctor Fausto Enríquez nos va a compartir su experiencia. Gracias, doctor. Quiero saludar a toda la audiencia que nos sigue. Quisiera decir rápidamente los inicios del proceso y la complejidad en ese comienzo, ¿no? de empezar una tesis. Creo, como ha dicho la doctora Madera, que hay unos lineamientos universales para las universidades y facultades al inicio, ¿no? Para todo el proceso de una tesis. Así, grosso modo, puedo decir que, pues,
el candidato al doctorado debe tener claro el tema, tiene que escoger un tema, aunque tenga muchos temas preferentes, tiene que escoger un tema y en el mejor de los casos en conformidad con el que va a ser su director de tesis. Eso es realmente difícil porque te va a comprometer de por vida ese tema que tengas que escoger. Segundo, recopilar la bibliografía. Tiene que investigar, rastrear periódicos, revistas científicas, revistas de divulgación, bibliografía en libros, misceláneas. Donde haya bibliografía para tu tesis, tiene que entrar ahí. A veces tiene que buscar bibliografía en audios, en películas, en todas las maneras posibles que exista sobre alguna cosa importante sobre tu tema. Tercera cosa que se necesita en el proceso de la tesis es la presentación del anteproyecto de tesis al comité del tesis doctoral de la facultad o de la universidad. Hay que presentar un anteproyecto que luego te lo validan o no. O sea, te lo pueden echar para atrás, revíselo, prepáralo mejor, faltan cosas, etc. O simplemente te dirán, adelante con el siguiente paso. Pero, claro está, una vez que uno tiene elegido el tema, que tiene ya un buen puñado de bibliografía, tiene que sentarse a escribir el anteproyecto con su, digamos, con su índice que cambiará en el futuro, muchas cosas, pero tiene que presentarlo todo eso al comité. Hay otro paso que creo que es importante, que es el de la preinscripción de la tesis, que es amarrar de alguna forma tu tema de tesis doctoral para que otros doctorandos que puedan estar interesados sobre tu mismo campo de estudio, que no vayan vamos a decir, a abordar tu tema de investigación. Entonces, la preinscripción sirve para amarrar, asegurar que tu tema lo vas a estudiar tú, aunque haya otras gentes que puedan estar interesados. Y por último está la inscripción oficial. Una vez que ya tienes preinscrito tu tema, tienes que hacer al cabo de un tiempo, cuando se vea prudente, puede ser el mismo día o cuando sea pertinente, la inscripción oficial de la tesis. A partir de ahí, te tienes que sentar a trabajar todo el tiempo que dure tu investigación. Para algunas personas puede durar 3 años, para unos puede durar 5, y he tenido algún colega que le ha durado 20 años. Todo depende de lo que tú le dediques. Bien, nada más. Muchas gracias, doctor Enríquez. Ahora vamos a llamar a la doctora Molina, si es tan amable, nos comparte su experiencia. Muchísimas gracias, Alberto, y buenas tardes a nuestra audiencia nacional, internacional, a todos. Bueno, un poco así se unen lo que voy a tratar con lo que ha dicho Fausto. Para esa tesis, yo, de la manera como yo la veo, ese es un proyecto y ese anteproyecto al que nos tenemos que preparar, y ya este proyecto que tenemos enfrente lo tenemos que delinear de una manera muy específica. Y todo empieza con una gran pregunta, que a su vez va a desencadenar otras preguntas. Y todas esas preguntas deben contestarse a medida que van apareciendo. De ese modo, asoma el tema, ¿no? Y el candidato, dentro de este marco de preguntas y respuestas, empieza a identificar problemas. Los problemas van apareciendo poco a poco. ¿Y cómo vamos a resolver esos problemas? Bueno, se lee, se investiga, se razona, se critica, se rompen papeles, se empieza de nuevo, se escriben 10 páginas, se echan a la basura y se empieza de nuevo. Es un proceso
que muchas veces sentimos que nunca vamos a terminar. ¿Ok? Pero estamos enfocados en hacer esto. La información recopilada, ya cuando hacemos esa investigación y seguimos investigando, la investigación nunca termina. Seguimos investigando para resolver el problema. Debe organizarse adecuadamente. Cada paso requiere una respuesta que va encadenándose desde el inicio de la investigación. Para investigar no nos vamos a limitar a ir a la biblioteca y convertirnos en ratoncitos de biblioteca. No, 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 no. Para investigar tenemos que tocar puertas. Tenemos que ir a otros lugares, no solamente a la biblioteca. Tenemos que ir a la casa del escritor, tenemos que ir a la casa del nieto del escritor. Necesitamos consultar a los especialistas en el tema, ¿no? Yo entiendo la tesis como un proyecto que resulta de un gran problema. Y una vez nosotros identificamos ese problema, porque ese problema no está estudiado y es necesario que nosotros resolvamos ese problema. Nos convertimos en un obrero prácticamente, nos convertimos en un médico. Vamos con un bisturí, ¿no? Hay que buscar todos los elementos que ayuden a resolver el problema. Y hay que ir al fondo, al fondo. La propuesta de este modo sirve de marco, sirve de métrica para solucionar el problema, contestar preguntas y llegar a una conclusión. La propuesta nos guía hacia la solución, concentrándonos a cada paso en el qué, en el cómo, en el por qué y a veces en el quién, ¿no? Esta propuesta requiere, como ya dije, una investigación extensa, intensa y sistemática. Y siempre evaluando lo que vamos haciendo, evaluando cada pregunta. No podemos obviar nada, como bien dijo Fausto. Tenemos que valernos de todo tipo de información, de todo lo que encontremos. Información que sea relevante, eso lo debemos utilizar, porque tenemos que desarrollar un tema. La conclusión, en este caso, es la suma de todas las respuestas acumuladas en este proyecto, en esta investigación, que nos han ayudado a resolver el problema, a contestar esa gran pregunta que nos preocupaba. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Ahora la doctora Ferreira nos va a tener la oportunidad de compartir su experiencia con nosotros. Gracias. El micro. Sí. Voy yo ahora. Sí, buenas tardes a todos y feliz mes de la herencia hispana que se celebra aquí en Estados Unidos de septiembre 15 a octubre 15. Entonces, saludos a mis hermanos hispanos por toda la esfera de este programa. Entonces, yo voy a hablar un poco sobre lo que es la defensa de manera muy abreviada, porque ya que estamos hablando de la tesis, la defensa entonces se convierte en el paso final para uno ya convertirse en doctor. Doctor filólogo, doctor en lingüística. Y entonces, la defensa es el sencillo paso para traer en su oralidad la presentación de una tesis, pero de manera abreviada, y en la cual uno, la persona quien defiende, valga la redundancia, se convierte en especialista del tema del que ha escrito. Ahora, cabe decir de que el doctorado mío es en lingüística y por ende el formato de la tesis se encuadra en un marco diferente al de literatura, por ejemplo, pero los pasos siguen siendo iguales. Entonces, a manera de no ser redundante, defender significa defender. Uno hace una propuesta, uno presenta una teoría, presenta un descubrimiento nuevo y uno defiende esa teoría que uno ha desarrollado. Uno defiende
los datos. Se trata de también subsanar algún vacío que ya exista dentro del campo, en el caso mío, en el campo de la lingüística. Entonces, a todo esto uno se convierte en experto o experta de esa materia. Y por eso es que uno desarrolla una tesis en base a ese vacío que uno encuentra, porque si no, todo el mundo escribiésemos lo mismo. Entonces, también se trata de dilucidar temas nuevos. Entonces, ¿cómo uno defiende un escrito que va de 400 páginas, más o menos? Se hace de la siguiente forma. Se sigue el mismo formato de la tesis doctoral, en donde hay una introducción general sobre el tema, quizás definir lo que uno va a defender, hacer los antecedentes literarios, como lo ha propuesto la doctora Molina, y luego surgen las preguntas de investigación que van a responder al por qué decidimos desarrollar este tema. Luego, en mi caso, hay metodología lingüística, ¿verdad? Hay resultados que hay que presentar y que hay que esbozar. También hay que explicar la implicación de estos resultados. Y luego también, como ninguna tesis es perfecta, por ejemplo, hay que expander en las faltas, porque como doctor en un PhD, hay que reflexionar sobre nuestro propio crecimiento como intelectuales. Y para eso hay que identificar fallas, porque entonces el comité se encarga de hacer todas esas preguntas para que se cercioren de que uno en realidad es el especialista en ese campo. Y luego, trazando las conclusiones sobre qué descubrimientos hemos hecho dentro de nuestra tesis doctoral. Claro, el que defiende siempre a uno el comité nos otorga 20 minutos para que el comité haga todas las preguntas de rigor. Y parte de esas preguntas es juzgar si uno en realidad ha hecho un trabajo serio y minucioso, y si uno en realidad conoce el campo en el cual hemos desarrollado. Ese es el proceso de defensa. Hay que prepararse, hay que memorizarse la tesis, hay que venir con un estado mental de que van a haber profesores especialistas en la materia que nos van a retar, y ahí no cabe ningún tipo de ego ni ningún tipo de sentirse a la defensiva. Hay que responder, hablar con autoridad y también con propiedad. Gracias, doctora Ferreira. Yo por mi parte, hablando de mi área, que es el área de la historia, y a nivel maestría, voy a hablar de la complejidad de la investigación que nos puede ocurrir a veces. Concretamente, yo me especialicé en historia de América Latina y centrado en revoluciones. Entonces, el tema que escogí fue la Revolución Boliviana de 1952, porque fue la primera en América del Sur y la segunda en América Latina después de la Revolución Mexicana de 1910. Tuve la ocasión de viajar a Bolivia, ir a una ciudad central, Cochabamba, y fui corriendo a la biblioteca municipal y pedí permiso para usar la hemeroteca. ¿Por qué la hemeroteca? Porque me daba el acceso a un tesoro de papeles viejos, información de primera, en donde podía tener distintas personas escribiendo y narrando los eventos de forma independiente y contrastada. Y como quería tener acceso y entrevistar a todos los grupos sociales para reunir todas las experiencias, fui en primer lugar al sector universitario, me pasé por la Facultad de Sociología, el presidente era graduado aquí de SUNY College. Fui también al hablar con el líder de los cocaleros en su momento, o después fue tutor de
del derrocado presidente Evo Morales. Busqué la opinión del área del ejército. No pude hablar con los militares, pero sí pude hablar con la gente intermedia. Hablé también con el rector de la catedral. Quería saber cuál había sido el papel de la iglesia. Y poquito a poco fui hilvanando un montón de ideas que me permitieron después desarrollar el papel. Como ven, es posible hacerlo y yo hago esto para que la gente que esté camino de hacerlo se nos anime. Voy a aprovechar ahora para pasar al segundo segmento. Disculpa, Alberto, antes de empezar el segundo segmento, quisiera yo decir algo, y es que en este tema, ¿no? Para un poquito cerrarlo, que en realidad una de las cosas que yo quiero que los que nos están oyendo, que no han hecho el proceso de una tesis, pero que lo van a considerar en un futuro, y ojalá que así sea, deben entender que si bien es un proceso, como acabamos de decir, muy complejo y que tiene que seguir, ¿no?, la línea que se trazan en la institución, hay que tener en cuenta que el progreso de la tesis va hasta de usted quitar un signo de interrogación o de cualquier signo de puntuación que esté desubicado o que falte o que haya que sacarlo. Y lo importante es hacerse la meta de escribir diariamente o de releer lo que ha escrito. Y así se va avanzando, porque si no, el proyecto se puede extender a muchísimos años, como le ha pasado a mucha gente, e incluso a veces abandonarlo. O sea, de manera que el que se plantea eso debe tener desarrollar un horario y seguirlo. Cuando a mí me tocó trabajar en mi tesis, yo renuncié a todo lo que tenía que ver con asuntos de festividades y de socializar y de teatro y de viajes y de incluso de la escritura creativa mía, porque yo no podía estar trabajando full time y al mismo tiempo hacer un trabajo de tanto rigor. No iba a tener tiempo para hacerlo con la seriedad que requería. O sea, de modo que todo el que se plantea hacerlo tiene que tener en cuenta eso, que es importantísimo ceñirse a un horario que usted decida seguir. Es todo. Muy importante. Gracias, doctora. El segmento siguiente va a tratar del resumen, o sea, del abstracto de una tesis doctoral, que por lo general es una sinopsis del contenido de una investigación rigurosa sobre uno o más temas. A través de la lectura del resumen, la gente puede tener nociones del contenido, del marco teórico y de la metodología de la investigación en una tesis doctoral. En primer lugar, vamos a pedir al doctor Fausto Enríquez que nos comente acerca de su resumen. ¿Cómo lo ve? Gracias. Yo he escrito para esta intervención unas cuantas líneas. No me ciño estrictamente al resumen de la tesis porque ya es bastante largo. Mi tesis tiene por título Transhumanismo, Posthumanismo y Doctrina Social de la Iglesia, el mito de las ciencias convergentes como fuente para un mundo feliz. El objetivo principal de esta tesis se centra en descubrir y poner de manifiesto cómo en la actualidad se ha ido consolidando un movimiento filosófico y cultural con un gran poder de influencia en la sociedad y en los diferentes ámbitos de las ciencias, la economía, la política, entre otros. La ideología transhumanista busca como fin el mejoramiento de la especie humana a través de las tecnologías avanzadas, a saber, la nanotecnología, la biotecnología, la inteligencia artificial y las ciencias cognitivas. El transhumanismo y poshumanismo promueve una nueva humanidad más evolucionada en la que existan humanos mejorados física, cognitiva y emocionalmente. A nivel físico promete eliminar los rastros defectuosos del cuerpo e introducirle modificaciones para rejuvenecerlo, liberarlo de enfermedades y prolongar
saludablemente la vida de forma indefinida. A nivel cognitivo, persigue una mente humana superior, una memoria mejorada, una capacidad intelectual mejorada, sino al nivel de los superdotados, al menos con capacidades ampliadas en la memoria, la atención o la concentración. A nivel emocional, busca rebajar el dolor y el sufrimiento, procurándole al ser humano una existencia menos azarosa y más feliz. Como contrapunto, finalmente, a la ambigua ideología transhumanista, en mi proceso de clarificación, como contrapunto, propongo un humanismo integral de inspiración cristiana, que tenga en cuenta a la persona en su conjunto, su relación con Dios, su relación con los demás seres humanos, su relación con el entorno, etc. Propongo un humanismo que valore la dignidad de todos los seres humanos, indistintamente de su condición física o intelectual. Bien, esta es la propuesta de resumen para lo que estamos acá, más o menos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Paso siguiente, la doctora Molina, por favor, nos comenta. Abre el micrófono, Cintia. Gracias. Mi tesis se titula El naturalismo en la novela cubana, la primera generación republicana. Y el resumen de mi propuesta es el siguiente. Al planear esta investigación hemos tenido dos propósitos. Examinar el término naturalismo dentro de la dinámica sociopolítica y cultural que lo define y mostrar la trayectoria y desarrollo de lo que ha sido el naturalismo cubano, casi desconocido y poco estudiado, no solo como corriente literaria, sino como ideología que ha regido la narrativa cubana por décadas. Apoyándonos en el estudio sobre el naturalismo que inicia esta investigación, pretendemos establecer condicionamientos que muestren en Cuba la aparición de un periodo nuevo, distinto, que supone un enfrentamiento con los anteriores, romanticismo y realismo, aunque mostrando estas influencias. Partiremos de una actitud de ruptura, de una necesidad de establecer una manera cultural y estéticamente distinta, de un nuevo sistema de pensamiento. A esta manera distinta llamaremos naturalismo cubano, entendiendo por tal no un periodo de un siglo, sino un lapso que abarca desde los inicios de la novela cubana en la tercera década del siglo XIX hasta el siglo XX. Esto supone utilizar una designación y estudiar unas novelas y sus autores poco estudiados dentro del cuadro cultural del naturalismo hispano-caribeño, que viene a insertarse en el marco general del continente hispanoamericano. La cronología que he propuesto en esta investigación marca el inicio de la estética naturalista en Cuba con la publicación de Cecilia Valdés, de Cirilo Villaverde, entre 1840 y 1850, y se extiende hasta finales del siglo XIX. El naturalismo resurge en la segunda década del siglo XX, 1917-1927. Hemos estudiado este ámbito histórico en el siguiente orden. 1. Un primer periodo, 1800-1868, en el que diversos fenómenos políticos, sociales y económicos contribuyeron a la formación de la conciencia nacional que se expresó en la narrativa. 2. La irrupción en la narrativa de ciertos rasgos naturalistas provocados por diversos fenómenos particulares de la nación cubana. La extensión del colonialismo, lo tardío de la abolición de la esclavitud y la industrialización y la mulatería. Tercero, la aparición entre 1868 y 1903 de escritores que aportan a la literatura cubana
caracteres históricos de significación válidos. Siguiendo este orden, analizamos las novelas Carmela y mi tío el empleado de Ramón Mesa, Sofía y la familia Unzuazú de Martín Murrúa Delgado, Leonela de Nicolás Heredia y A Fuego Lento de Emilio Bobadilla. 4. Un periodo de decadencia, frustración y de vacío existencial entre 1903 y 1930, que contrariamente da lugar al florecimiento del naturalismo al estilo solesco. Analizamos entonces las novelas de Miguel de Carrión, Las honradas y las impuras, y las de Carlos Lovera, Los inmorales, La última lección, Generales y doctores, Los ciegos y Juan Criollo. Este análisis abarca la crisis social, política y económica de la isla desde las luchas independentistas, la situación creada por la mediatización política de la República y se cierra con el gobierno de Alfredo Zayas. Para analizar las novelas y determinar la aportación de estas a la corriente naturalista dentro del contexto literario hispano-caribeño, hemos intentado seguir el análisis semiótico propuesto por Carlos Reis, el brasileño, en cuanto puede ser aplicado a las novelas naturalistas. Para el análisis de las novelas se han combinado diversos códigos temáticos, actanciales, ideológicos, narrativos y paraliterarios que posibilitaron la dilucidación del naturalismo en la dinámica cultural, social, estética y temporal cubana. Ese es un resumen de mi propuesta de tesis. Muchas gracias, doctora Molina. Ahora, si es tan amable, la doctora Juana Ferreira nos pone un comentario. Gracias. Entonces, el abstracto, el resumen mío es muy breve, unas 300 palabras, así que lo voy a leer, pero claro, recordando que el campo mío es muy distinto al de la literatura y filología, ¿verdad? Entonces, mi tesis se titula Densidad léxica en la prensa hispánica de los Estados Unidos e Hispanoamérica, un estudio comparativo. Esta tesis ofrece un análisis cuantitativo y comparativo de la prensa hispana estadounidense e hispanoamericana basándose en el concepto de densidad léxica. La densidad léxica es el cálculo estadístico que mide el porcentaje de vocablos en relación con el número total de palabras gráficas en un texto. Dentro del contexto del español en Estados Unidos, se suscitan cuestiones sobre el nivel de variabilidad y compatibilidad del vocabulario, tanto en situaciones de contacto lingüístico como en una situación de convergencia dialectal, en donde las distintas variedades del español coexisten en un mismo espacio. Pese a que existen proyectos de densidad léxica, la mayoría de estos son de carácter meramente descriptivos. Y por ello, y para un mejor entendimiento sobre el español escrito en el medio periodístico, se precisan de estudios de densidad léxica que comparen el vocabulario tanto en situaciones monolingües como de contacto lingüístico. Este proyecto analiza, cuantifica y compara el inventario léxico de los 6 periódicos más circulados en Estados Unidos e Hispanoamérica, enfocándose en 6 zonas geográficas: Argentina, Colombia, México, Miami, Los Ángeles, Nueva York, y 3 contenidos temáticos: informaciones, editoriales y deportes. Nuestro corpus está compuesto de al menos 1,200 palabras gráficas por día, contenido y periódico, recopiladas en el transcurso de 6 días consecutivos. También proponemos una nueva clasificación de vocablos conforme a si aparecen o no en el diccionario real de la Academia, en el diccionario de la Real Academia Española, que es ahora el DIL, el Diccionario de la Lengua. Todos los vocablos se cuentan en los cálculos iniciales de densidad léxica, pero se extraen porcentajes separados para computar los vocablos que no aparecen en el DRAE, a los que llamamos vocablos no registrados. En cuanto a discusiones sobre el español utilizado en el medio periodístico actual, cuantificamos y clasificamos los vocablos no registrados para determinar si estos pertenecen a variedades del uso local, lo que llamamos vocablos semigenerales, si pertenecen a un léxico especializado que definimos como tecnicismos,
o si son anglicismos no registrados, aquellos que no han sido oficializados a la lengua española. El propósito de esta categorización es determinar en cuál de todos los periódicos y contenidos se emplea el mayor número de vocablos no registrados. En esta tesis probaremos que la densidad léxica del español escrito en el periodismo de Estados Unidos es comparable con los índices de densidad léxica en muestras hispanoamericanas, y que aun cuando el español en Estados Unidos está en contacto con el inglés, los índices de densidad léxica se colocan dentro del rango alto que propone Raúl Ávila en el 89. A medida que surgen cuestiones sobre el estatus del español en Estados Unidos, nuestros resultados demuestran que la mayoría de palabras dentro del inventario léxico estadounidense se encuentran en el DRY, lo que contribuye a la compatibilidad y comprensión mutua entre todas las zonas y contenidos. Muy interesante, doctora. Gracias. Vamos a hablarles brevemente, entendiendo el resumen como el hablar de una conclusión, a intentar en pocas líneas a condensar toda la producción investigativa de forma ordenada, para que el lector potencial pueda obtener una idea general del trabajo. En este caso mío, concretamente, el resumir el legado final de la Revolución de Bolivia en 1952, además de la experiencia histórica, ha sido la creación de un marco democrático de discusión. Hablar de sufragio universal, que permitía que todos podían acceder al voto, la expansión del concepto de ciudadanía y la resolución de conflictos y el compromiso político para resolver los problemas de la sociedad. Esto es en esencia lo que se pudo sacar de hablar de revoluciones, ya que en principio empiezan con mucha fuerza y después poco a poco dan espacio a que la reacción se organice de otro modo. Atendiendo al factor tiempo, permítanme pasar al tercer segmento, que va a ser emprendido por la doctora Madera. Doctora, por favor. ¿Cómo no? Quería decir que no he hecho la intervención de la lectura del abstract mío, de mi resumen, pero antes de pasar a eso, lo que voy a hacer es matizar un poquito, un par de cositas más que debemos decir. Y es que en este caso se refiere a otro punto que tenemos que matizar, y es el del comité que va a trabajar en una tesis doctoral, donde uno tiene que seleccionar, invitar a sus profesores, y entonces ellos aceptarán o no ser parte de ese comité de tesis, que va a ser la guía, ¿no? Que va a apoyar y a guiarnos en ese proceso de la tesis. Hay un director de tesis, que es con quien uno más tiene esa cercanía y consulta constantemente y le va mostrando lo que uno va haciendo y que te va dando sugerencias, etcétera. Y va a haber entonces otros miembros del comité que van a ser los lectores, que van a leer ya cuando la tesis esté ya presentable. El director de tesis te dirá, ya puede entonces darle una copia a los otros miembros del comité y ellos emitirán su juicio y te darán sugerencias también. En ese orden, por ejemplo, en la tesis mía, y son una de las cosas, de los percances que pueden ocurrir en una tesis, que usted selecciona, por ejemplo, ya te han dicho que sí, a un miembro del comité y puede pasarle algo y tener que salirse y tú tienes que reemplazarlo por otro miembro para el comité. En mi caso, ocurrió que uno de mis profesores que yo tuve tuve la dicha de tener a don Claudio Guillén, ese reducto de la generación del 27, fue uno de mis profesores,
y él era uno de los miembros de mi comité, pero al morir, entonces aparece en el comité, aparece el nombre de él y naturalmente con el acápite, ¿no? de que murió. Y entonces fue reemplazado por la doctora Raquel Chan Rodríguez, que fue la otra que entonces leyó el trabajo. Y bueno, y pasando a lo de la lectura de mi abstract, que es bastante breve, está en inglés, aunque el trabajo está hecho en español. Y dice, el título es de mi tesis, Polifonía, Corporeidad y Memoria en el universo poético de César Vallejo y de Blanca Varela. The advisor fue la doctora Susana Rice y dice, this dissertation's goal is to examine the poetics of César Vallejo and Blanca Varela, two of the most important and well-known poets in Peruvian literature. By examining Vallejo's Trilce 1922 and Varela's Donde todo termina, abre las alas, 2001, I draw a rhizomic connection between this writer's literary work. Comparing these poets' work through the topics of polyphony, the human body, and memory expands the understanding of each one's poetic universe. This investigation also shows that aside from the rhizomic connection, these bards' authenticity and originality remain unquestionable. The theoretical framework of Mikhail Bakhtin, Sigmund Freud, Carl Jung, and Julia Kristeva allow me to penetrate vertically the lyrical world of these writers to bring out a new perspective on their literary production. Y eso es el abstract, el resumen de mi tesis doctoral. Ahora entonces pasamos a el próximo segmento, que es el tercero. Y en este segmento hablaremos de pedagogía. Vamos a abordar distintas temáticas dentro de la pedagogía y voy a mencionar, por ejemplo, el doctor Fausto Leonardo Enrique nos hablará de la realidad dominicana con relación al proceso educativo de los emigrantes dominicanos en España. Después, el licenciado Alberto nos hablará de la limitación de apoyo académico familiar y de recursos que interfieren naturalmente con la educación. En cuanto a mí, hablaré de las familias disfuncionales, la violencia reciclada, las gangas y cómo afecta todo esto el progreso académico de los estudiantes que emigran a los Estados Unidos. Imagino que también en otros territorios, como vamos a ver en este debate. Y luego, Luana, la doctora Ferreira, hablará de necesidades especiales, estilos de aprendizaje diferentes. Y la doctora Molina nos hablará de diversidad lingüística, idiomas diferentes y recursos que ofrecen las instituciones educativas a los emigrantes aquí en Estados Unidos. Entonces, empezamos con la doctora Cintia Molina. Muchísimas gracias. Bueno, la diversidad lingüística, nosotros aquí en el área este de los Estados Unidos, principalmente en Nueva York y New Jersey, nos caracterizamos por tener ese mosaico lingüístico, ¿no? Vemos como en Queens y en Brooklyn y en Manhattan se hablan cientos y pico de idiomas, 168 idiomas diferentes se hablan en Queens, 140 y tantos se hablan en Brooklyn. Bueno, eso trae como consecuencia a ciertos problemas para los chicos inmigrantes
que vienen y tienen que llegar a las escuelas, ¿no? Tenemos un programa bilingüe que de cierto modo ayuda a los estudiantes, pero como por ejemplo, si tenemos estudiantes que son garífonos, no tenemos un programa bilingüe que acomode a estos estudiantes, porque no hay programas en el idioma garífono. Entonces, quizás estos estudiantes que hablan garífono, pueden tener contacto con el español dependiendo. Por ejemplo, si son de Nicaragua, si son de Honduras, y ellos han tenido contacto con personas de habla español, pero si están dentro de su comunidad, es muy difícil que sepan español. Lo mismo pasa con muchos mexicanos ahora mismo. Entonces, tenemos esa situación. ¿Qué hacen las escuelas? ¿No? Ofrecen diferentes programas. Ofrecen clases de español como segunda lengua. Ofrecen otros programas de apoyo. También, por ejemplo, las instituciones religiosas ofrecen programas muy efectivos. La Iglesia Católica, sobre todo, tiene programas de inglés como segundo idioma para los chicos y para los adultos también, porque los adultos también pasan por ese proceso. Es muy importante la comunicación para los adultos porque son los que van a salir a trabajar y si no saben inglés van a tener problemas. Pero para los chicos, regularmente las escuelas ofrecen un programa después de la escuela que van por las tardes, pero mayormente son las instituciones comunales y las bibliotecas ofrecen también estas clases de inglés para avanzar a los chicos. Yo he tenido que trabajar mucho, como trabajo en una universidad católica, he trabajado mucho con chicos inmigrantes de todas partes, no solamente de América Latina, pero de todas partes, de África, de Asia, de América Latina, de Australia, de Europa también, que necesitan avanzar en el idioma para poder tener éxito en sus estudios, porque no podemos pensar que si no hablamos inglés vamos a tener éxito. No, tenemos que hablar inglés, tenemos que saber gramática, sintaxis y todo eso. Entonces, sí hay programas, tanto para los jóvenes como para los adultos. Hay programas de ESL. Entendemos que no son perfectos y que con los cortes presupuestales nos han afectado enormemente. Y la pandemia también ahora nos ha afectado. Pero sí hay programas para ayudar a avanzar en el idioma. La comunicación, la comunicación oral, la comunicación escrita, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, el programa donde yo trabajaba con las organizaciones católicas, o donde trabajo, no tenemos un currículum que va desde lo oral hasta la parte escrita y sintáctica. Tenemos programas que ayudan. Hay ayuda. Bueno, entonces vamos a... Gracias, doctora Molina. Continuemos entonces con el doctor Fausto Enrique. Bien, quiero decir antes que nada, por honestidad, que aunque he impartido clases en aula universitaria, no me desempeño propiamente como docente. Así que la opinión que voy a decir es más en base a la observación y a la experiencia en España. Entonces yo vine a España en el año 89, así que pueden ya hacerse la idea. Entonces hablo más desde la experiencia y la observación. En España, la comunidad dominicana e inmigrante presenta varios aspectos importantes en lo que respecta al tema educativo.
Primero, el fracaso escolar. Los dominicanos que llegan a este país, a España concretamente, aún en edad escolar, llegan con un bajo nivel educativo. En general, los niños y jóvenes que se incorporan al sistema educativo español fracasan. Y fracasan, por ejemplo, en lengua, ciencias o matemáticas. Ante el fracaso escolar hay dos soluciones. Posibles soluciones, podría haber más. Bajar de nivel al estudiante cuando llega a la hora de inscribirse o enviarlo a un programa de formación profesional que aquí se llama FP. Segundo aspecto clave, la formación y el tiempo de los padres. Creo que la mayoría de los padres dominicanos que viven en España no poseen una formación suficiente, académica o profesional, ni tienen tiempo para dedicarlo a sus hijos, tal vez por razones laborales. Tercer aspecto, la marginación y diferencia social. Esto es muy interesante. Aunque nazcas en España, de padres inmigrantes, dominicanos o de otras nacionalidades, persiste, al parecer, un sentimiento de marginación. Por ejemplo, eso se nota como que eres el diferente o estos son los que fracasan, estos son latinoamericanos o estos son, vamos a decir, rumanos o de otro tipo o de otras nacionalidades de África. Cuarto, por todo esto que acabo de decir, se crea una imagen de ciudadanos de tercera. Podría decir dominicanos de tercera, pero no lo afirmo. Ciudadanos de tercera son aquellos ciudadanos que pues que nacen no como resultado de una inefectiva educación de los padres hacia los hijos, pero también por el laissez-faire, el laissez-passer del Estado español y también del Estado dominicano, que no presta atención a esta realidad de los dominicanos que emigran a Europa. Ante eso, la juventud se ve abocada a obtener trabajos de supervivencia o perderse en organizaciones delincuenciales. Por ahí podríamos entrar largamente y la doctora Madera seguramente abordará eso como ha dicho antes. Finalmente, hay una minoría, una gran minoría de dominicanos inmigrantes en España, sobre todo mujeres, que logra sobrepasar esa barrera social y profesional. Lo que se percibe, esto habría que demostrarlo con datos, es que hay muy pocos dominicanos de la diáspora en Europa, en España concretamente, en la actualidad que pasan por las aulas universitarias. Aunque también es cierto que hay familias de clase media, pocas, que han posibilitado a sus hijos una formación universitaria y profesional en toda regla. Esa es mi opinión sobre esto y naturalmente podríamos tirar más de la madeja, pero no es el momento, pero que quede esbozado esto que habría que profundizar más y buscar datos y respaldarlo con investigaciones. Gracias. Bueno, tengo que decir que en verdad vamos a tener que retomar este tema más adelante en el próximo programa, porque no nos va a quedar tiempo ni a la doctora Ferreira ni a mí para abordar los que nosotros anunciamos. Por ejemplo, en mi caso, hablar de lo de la violencia estudiantil y todo lo demás, y las familias disfuncionales. Cabe decir entonces, en este solo minuto, para cerrar el tema de la tesis, quisiera yo apuntar que los hispanoamericanos emigrantes han hecho realmente una labor extraordinaria en los territorios donde se insertan. Y decir que, por ejemplo, aquí en Nueva York, en el Graduate Center solamente, hay una cantidad de dominicanos que hemos obtenido el doctorado, entre ellos la doctora Cintia Molina, Ramón Hernández, Daisy Coco de Filipe, Franklin Gutiérrez, Carlos Mota, Juan Valdés, Juan Tineo,
Luz Queiro, Mildred Van Zwaren, Rafael Rodríguez. La lista es larguísima. Y otros hispanoamericanos, por ejemplo, Gerardo Piña Rosales, que es español, Marcos Aponte de Venezuela, Rolando Pérez de Cuba, Alex Paul Lima de Ecuador, Marilyn Rivera de Puerto Rico. La lista es muy amplia. Es decir, que ese mito de creer que los hispanoamericanos que andan insertándose en otros territorios como emigrantes no se interesan por una educación elevada, las estadísticas muestran aquí, los datos que tenemos muestran lo contrario. De modo que solamente dominicanos del Graduate Center, todos esos que yo acabo de mencionar, nos hemos graduado de ahí. Tenemos un doctorado y es un doctorado que nosotros llevamos con mucha honra, en particular porque muchos de nosotros que somos pedagogos, que somos profesores, lo hemos hecho realmente en mi caso particular, y yo sé de otros colegas de los que he mencionado sus nombres, para motivar a los estudiantes hispanoamericanos que vienen acá, para que ellos sepan que pueden ir hacia el escalón más alto en educación que hay. Y con esto quiero cerrar el programa de hoy y como les dije, vamos a seguir hablando mucho más de todo esto y ya nosotros abordaremos esos otros temas. Voy a decir que gracias a todos ustedes que nos siguen, gracias a todas las personas que escriben sus comentarios. En otros programas continuaremos mencionando nombres que íbamos a mencionar hoy y por el escasez de tiempo ya no vamos a abordarlo, pero definitivamente estamos más que complacidos de llegar hacia sus hogares bajo estas circunstancias y les pedimos que compartan este video, que pongan sus comentarios y nos veremos próximamente el 25 domingo, el último domingo de este mes, 25 de septiembre, donde continuaremos abordando tema de la pedagogía con un invitado de honor que tendremos. Así es que es todo por hoy. Gracias y nos vemos pronto. Chao, chao. 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 Bye. Hasta luego todos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. 25 de octubre, no septiembre. Correcto. Perdón, 25 de, de octubre. De octubre, que valga la aclaración. De octubre. Chao, chao.